Hola, ahora vamos a entrar al capítulo 4, en el que vamos a desarrollar la arquitectura de un computador simple. Este capítulo lo vamos a dividir en 4 sesiones. Empezamos. Para el estudio vamos a utilizar el modelo más simple de la unidad secuencial de cálculo. Esto es nuestra unidad secuencial de cálculo con 14 instrucciones hasta el momento y un solo acumulador, como se observa en esta gráfica. Imagínense una secuencia como la que ya habíamos visto en nuestro anterior ejemplo. Y bueno, imagínense también que este sistema está montado en una plantilla prototipo. Ahora bien, para ejecutar las instrucciones hay que introducir manualmente el código ensamblado. Entonces, en un solo proceso, esto es un trabajo experimental que no ofrece ningún problema, pero si se requiere repetir esta secuencia varias veces, entonces el trabajo ya no es tan productivo, es un esfuerzo innecesario. Entonces, esto amerita otro paso en la automatización, es decir, incluir este código operativo en una memoria, de modo que pueda ser leído en forma automática y enviado instrucciones una tras otra al descodificador de instrucciones, anteriormente llamado descodificador de operaciones. Para eso vamos a utilizar este modelo de memoria ya conocido con una interfaz de datos bidireccional. Y las líneas de dirección pues no van a ser manipuladas manualmente, si no, no tendría mucho sentido la automatización. Para eso necesitamos un contador binario, de modo que se pueda direccionar la memoria de programa en forma automática. El contador binario cuenta con una señal de pulso para este efecto. Esta señal de pulso es diferente a la señal phi que conocemos para ejecución. La señal de control de escritura en esta fase operativa, en la fase de ejecución de instrucciones, no es utilizada. Vamos a ver cómo se emplea más adelante. Entonces, esta es la conexión entre la nueva memoria de datos y la unidad secuencial de cálculo. Aquí se aprecia la nueva denominación del contador binario. Como su función es apuntar instrucciones, pues ahora se va a llamar puntero de instrucciones. Y aquí se aprecian las dos señales de pulso. Phi1, que sirve para la ejecución de la instrucción, y Phi2, que sirve para el incremento del puntero de instrucciones. Como se había mencionado, la señal de control de escritura se va a usar para otro fin, en este caso para una instancia preoperativa, es decir, para grabar todo el código ejecutable en la memoria de programa antes de la fase operativa. En esta parte vamos a detallar un poco más la interfaz. El puntero de instrucciones está dotado de la capacidad de recibir un valor inicial mediante otra señal de carga. Y como se había mencionado, la memoria de programa también tiene que tener la capacidad de una fase preoperativa, es decir, grabar el programa, el código ejecutable, en la memoria. Entonces, para eso, la interfaz debe ser diseñada de modo que permita la entrada de datos
y la señal de control de escritura para ir cargando estos datos. Asimismo, para ir direccionando la memoria a medida que se carga la información, el puntero de instrucciones también debe ser manipulado y la señal FI2 controlada para un proceso manual. La arquitectura de memoria distribuida, como la que se ha visto, se conoce como arquitectura Harvard. Aquí se puede apreciar un esquema de un diagrama obtenido del sitio que se observa ahí abajo. Por un lado está la memoria de instrucciones o memoria de programa y por otro lado la memoria de datos. Muy bien, ahora se va a utilizar un flujograma para describir dos características. Uno, el funcionamiento del computador y otro, lo que se llama el ciclo de instrucción. Inicialmente, la primera actividad es la búsqueda de una instrucción. Y esto se logra mediante el puntero de instrucciones que apunta a la memoria de programa, a una dirección específica, y la memoria es leída para entregar un código de instrucción. Este código de instrucción se transfiere, la parte de código de operación se transfiere al descodificador de instrucciones. Entonces, la siguiente actividad es la descodificación de la instrucción. La unidad de control determina si la instrucción requiere o no argumento. Entonces, si se requiere argumento, se ingresa en la fase de descodificación de argumento y esta información es leída y se transfiere, se utiliza de manera correspondiente. Si no es requerido el argumento, pues se omite este paso. La siguiente actividad es la ejecución de la instrucción. Esto es llevar a cabo la operación en la ALU y registrar en el acumulador y en el registro de banderas. La última operación es apuntar a la siguiente instrucción. Esto es mediante el incremento del puntero de instrucciones. Y esta operación se repite cíclicamente. Bueno, para describir la temporización utilizamos las dos fases, Φ1 y Φ2. Aquí se puede apreciar que son señales de temporización desfasadas, es decir, Φ1 y Φ2 pueden ser generadas a partir de una sola fuente de pulsos y por supuesto tienen la misma frecuencia pero diferente fase. Y como se aprecia en el diagrama, podrían tener diferente ciclo de trabajo. El ciclo de instrucción se mide a partir de la finalización del pulso Φ2 hasta el siguiente pulso Φ2. Y la ejecución de una instrucción debe producir un resultado hasta antes de la aparición del pulso Φ1. El pulso Φ1, como se recordará, permite escribir el resultado del ALU en el acumulador y también actualizar el registro de banderas. La fase activa de Φ1 tiene un ancho igual a T sub Φ1 y la fase activa de Φ2 tiene un ancho igual a T sub Φ2. Como se mencionó, pueden ser diferentes, pero lo interesante es que son señales de la misma frecuencia y desfasadas. El tiempo de retardo del proceso de la instrucción está compuesto por 4 tiempos mayores. El tiempo de... Vamos a resaltar esto. El tiempo del puntero de instrucciones, el tiempo de retardo del contador binario que apunta a la memoria del programa, y el retardo de la memoria del programa referido al tiempo de acceso de lectura de la memoria del programa. El retardo de la memoria de datos, que puede ser el tiempo de
escritura en la memoria o el tiempo de acceso de lectura. Y finalmente el tiempo de retardo de la unidad secuencial de cálculo, que involucra, como ya se había visto antes, el tiempo de retardo de la unidad aritmética lógica y el tiempo de retardo de la fase de los registros. Bueno, es interesante hacer notar que esta incorporación en la arquitectura amerita también la creación de nuevas operaciones. Aquí se aprecia el ejemplo anterior, la parte de declaración de registros o el segmento de datos que involucran a la memoria de datos. Entonces, para este ejemplo, para este modelo, la memoria de datos es de 64 KB. Entonces, la representación de las direcciones es de 4 dígitos hexadecimales y el contenido de cada posición es de un octeto. En el caso de la memoria de datos se ha establecido en este ejemplo como dirección inicial 0410. Para el caso de el código ejecutable, este está almacenado en la memoria de programa. Para este ejemplo se ha establecido una dirección inicial de 100. Entonces, esta representación de 3 dígitos hexadecimales sugiere una capacidad máxima equivalente a 12 dígitos binarios, 12 bits, y esto representa una capacidad máxima de 4K. En este caso, la memoria del programa no almacena bytes, no almacena octetos, sino palabras más grandes, debido a que, el código de operación para este modelo sencillo de computador es de 4 bits, y el código de operación, el código de argumento, que se refiere a una dirección de la memoria de programa, es de 4 dígitos hexadecimales. Ahora bien, una vez que el programa está en ejecución, el puntero de instrucciones va direccionando la memoria de programa una a una. Y una tras otra, de esa forma. Una vez que ha llegado al final de la secuencia, veamos aquí, estamos en la penúltima instrucción y ahora estamos en la última instrucción, que es esta operación de resta. Una vez que ha llegado ahí y se ejecuta esta instrucción, el puntero de instrucciones se incrementa nuevamente. Entonces va a apuntar a una dirección que debería ser la siguiente a 10D, es decir, 10E. Pero en la memoria no está definido el contenido. Entonces el contenido en ese momento de esa posición de memoria y las subsiguientes es totalmente aleatorio. Entonces el computador va a intentar descodificar esta instrucción y ejecutarla, por supuesto. Pero el resultado ya no va a ser previsible. Entonces debe haber una forma de que la ejecución de este programa finalice luego de la última instrucción que se observa en este diagrama. Y para eso es necesario crear una nueva operación que detenga la ejecución del programa. Aquí se observa, vamos a repetir la animación, aquí se observa la parte de la memoria de programa, el puntero de instrucciones, y en la unidad secuencial de cálculo, que incluye la memoria de datos, vamos a poner en evidencia el descodificador de operaciones, ahora llamado descodificador de instrucciones.
Entonces, la manera de detener la ejecución del programa es mediante una nueva instrucción cuya función va a ser bloquear el paso de Fi2 al puntero de instrucciones. De esa manera el puntero de instrucciones no se va a incrementar y ya no va a apuntar a una siguiente dirección. Para el efecto, se incorpora una nueva línea de control, S15 en este caso, y una compuerta de control de paso para la señal Fi2. Entonces, en todas las demás instrucciones, esta línea de control está en 1, pero en el caso de la nueva operación de alto, esta línea de control tiene que estar en 0, de modo que no permite el paso del pulso Fi2. El siguiente paso de la creación o del diseño de esta instrucción de alto es, bueno, primero ponerle un nombre. Aquí vamos a utilizar la abreviatura HLT, que se refiere a hacer un alto en el programa. Y aquí se observa la estructura de la palabra de control. Ese sub 15 en 0, entonces, como se ha explicado, inhibe al pulso Fi2. Como no hay más operaciones interesantes en el resto de los componentes, pues prácticamente esto es como si estuviera en reposo. Entonces la línea S14, que es el MUX de la entrada B de la ALU, no tiene una función. Como no interesa, entonces se deja en 0. Tampoco hay un proceso de escritura en la memoria de datos, por lo tanto la línea S13 está en 0. Tampoco hay una actualización de las banderas, entonces las líneas S12, S11 y S10 están en 0. No permiten el paso de los pulsos hacia el registro de banderas. Y como no se actualizan las banderas, entonces por convención las líneas de control de paso de las dos banderas de desborde y de las banderas de característica de datos también están en 0. Como el pulso Fi1 se va a transferir hacia los registros, entonces la idea es que estos no cambien. Ya se ha bloqueado el paso de Fi1 al registro de banderas, pero no se va a bloquear el paso de Fi1 hacia el acumulador. Entonces se selecciona la unidad básica de cálculo y ahí la operación leer A. De modo que, debido a la realimentación, la información que está en el acumulador se realimenta por la ALU y se reescribe en el mismo registro. Con eso no ha habido ningún cambio. Bueno, aquí finaliza esta parte. Pueden hacer un break en este momento y elaborar sus preguntas y comentarios.